Baishapa, Baishapa, Peina, Coina, Nahame, Ayuma, Yimemo Yongibe, Yapari, señal de programa, Gira Magina, Kaal, Atoralo, hermano, fuera, Milan Inubator, Emilio Vázquez estaba, todo tu jugador de departamento de Japón, Lepe. Me lleva y corazón para TV a tu jamuesa y ahí cumple con Primera de Corintios capítulo 14 edición número 637 de Kaal Atoralo hermano fuera a este imagina Huilleque entero vete a ver Huilleque Pastor Sergio Davina Avejino ecualizada mi bebina para eso ya poina la tanga esa muy ya podemos añadir la video y fuera mi aina pe mama eso mongu vete claro que catu perego a Huilleque entero vete a ver me ya puse acá vejina Huilleque Pastor Sergio y vejina YouTube te hago video yo primo YouTube ya como en serio a pesar de ahí vamos a la sistema radio Basaru Pibe mojo maina por piete lo mitad hendu maina de programa mi kai upeo pea hinaña hendu ka hija tora este maina más 595-985-162-975 ñane pumburi pope igual línea personal este ma o por anduche lo mitad kojima igora sí haré ma voy kojima vea va ego no funciona yema va ego beso ya para los giros y cueras ahí sí personal ya funciona yema o de cuál se va a valer problema curi pero los 3 días por ahí que no doy coi voy con la de barajute güey ya bendición va la tecnología es ellos allá contigo ahí vayamos a Sajina lo mitame y privado vete acá tu grupo porque hoy cogimos la confusión con vuelta cuál es ese quebranto lo vea pues 85 pepe y cola pero pea personal hina lo mira a ver ya de activo pues a ver ya pues subir la personal esa ahí imagina la ese pollo europeo pe un boasa teletransportación algo es una boca paitese ay qué bárbaro bueno huyan de la mensaje y cuera ina iko patro sé que buscarse ina ento iko le cuapa teletransportación no peago teletransportación digo ve el ya lo está bala del lugar a otro lugar a la arrebato y na Biblia tema pero pesa y por uno mitad mudarse de un lugar a otro no tengo según ese número de los yeroba y se abre de ahí na yeroba se más tu guaycoin bueno a ver coya de coina de comentario ñande ahora sí que hay que tener cuidado para responder a las prédicas porque probablemente alguno dice con el perdón de la palabra alguna disparatada y nosotros le asentamos con el amén y luego nos vienen las consecuencias ya traigo Primera de Corintios comentario pues guaremos sí no y lo mitad un mensaje jamba me sorprende cómo se puede si en estos días ya se hizo eso si alguien vino anunció cosas consecuencias duras y si uno le dio el ok con su amén cómo se puede anular. Bueno, Nepotaino ahí bella se vi al extremo de que todo lo que se dice no es para maldición. Se vaya pone ejemplo ya ñatendejan. A ver este comentario y que cuando ñatende mana de ahora en adelante ya vamos a prestar atención a ni oye ella de oye con el perdón de la palabra hoy puro disparatada. Pero oye no corresponde cosa o si no consecuencia y tu uajan de ellos cuacho ti amén entonces algunos ponen duye y la menos por lo menos y menos y cora a un lado en este fin de semana porque a veces y cómo se puede anular
Allá Ñembo, ese hermano querido, ya lloré perdón al padre, me amo, llame el ok, el aval, la afirmación, consentimiento a algo que puede traer consecuencias. Por error hicimos, se perdona, padre, pese a que oye, gurico, anga y quién razón había sido, da ella amén. Y todo se soluciona con muchas cosas que se anulan. El Padre es poderoso y misericordioso. Con el arrepentimiento se soluciona. Igual acá que me están preguntando, luego de estar escuchando el programa de Caija Torah y el del español que usted hace, entramos en razón de que estamos practicando muy mal las doctrinas, porque le hemos puesto varios nombres para justificarlo, pero aunque tenga distintos nombres, por ejemplo, doctrina de Cristo, doctrina de Dios o doctrina del Espíritu, aún así no va con algunas concordancias escriturales, lo que practicamos. Vamos a ir saliendo de estos errores. Justamente ese no hay tita pisaguría hija, justamente no hay que estar la upearina. Pero así me es familiar doctrina de Dios, doctrina de Cristo, doctrina del Espíritu, o sea, oye embojera ne maupea, oye ya puede subir doctrina según a entender. Justamente para que estar hermano Fidelino ni nada. Este es común en las congregaciones porque está lo igual, pero si llegamos a esa conclusión de que taja la pembojera no la pembojera se jaisa. Hemos hecho la ley de Cristo, ley del Mesías, doctrina del Mesías, doctrina del Espíritu Santo. Esos nombres se le pone, pero a Anilla ya por otra doctrina. Porque tajera la jera jaisa. Si es, por ejemplo, la doctrina del Cristo o doctrina del Mesías, ¿en qué se centra la doctrina del Mesías? Todo sacó del Pentateuco, de la Torah o las instrucciones que el Padre mismo dio. Ejemplo, ya Mateo 5, 17, 19, ya recó Mateo, como los 10 mandamientos, Mateo 19, 16, donde él enseña los 10 mandamientos. Tenemos cuando él se confronta con el Satán, Mateo capítulo 4. Escrito está Pentateuco, la ley, los mandamientos. O sea que diga, tú digo ya de llamo itera, bueno, la ley de Cristo, apea beti mandamiento para que no tiene nada que ver con los mandamientos, entonces ya anulas y ya la mandamientos de Elohim que están vigentes. Según la ahora con este otro comentario, con lo que hablábamos con el hermano, en muchas congregaciones se usa esto, sí, nada, Mateo 19, 16 al 19, los 10 mandamientos, pues el Mesías. Y estos son los algo es la ley del Mesías o doctrina del Mesías, ley de Cristo. Él nos trajo otras cosas. Hermano, en cuenta, hermanos, se le pone nombre, no hay nada que ver con lo escrito. De no la Biblia, a ley de Cristo. Bueno, entonces lo mitad o interpretando más, pero la contexto vende ir y vea. El Mesías no sacó de otro, él no inventó nuevas leyes, nuevas doctrinas para suplantar lo que ya ha dado el Padre, sea. Jamás de los jamás, bueno, o ya sea, o de alguna ley del Espíritu. Bueno, al Espíritu Santo, esa es la inspiración del Padre. Hay como está en contra de la inspiración del Padre, va a estar en contra de sus mandamientos. Como hasta otro mandamiento pues juzgar o suplantar. No.
todo eso tiene toda la enseñanza. Lo que Ombo es el Mesías, Ombo es Pedro, Ombo es Juan, Ombo es Santiago, Ombo es Pablo, sea quienes sean. Esas doctrinas salen del Pentateuco, de la Torá. No fueron inventadas fuera, sacados de. Lo que hicieron estos fueron las religiones, empezando con el catolicismo y sus hijas, las demás iglesias cristianas que nacieron con Lutero y Zwinglio, Calvino, jueces. Uno interpretaba, o apartaba los mandamientos como si fuera que ya no existe ni uno. Ahí me imagina Jima que han ya atravesado Jima algunos pastor Emilio ella cumplipan 613. Yo nunca dije eso, 613 mandamientos, leyes vigentes. Bueno, y ya tu la yayapota término y yayapo la doctrina para se puede aplicar. Y ya empieza a usar. Es la misma cosa que se ve hoy el día para que querían justificar que Pablo no habló de la ley de Moisés, sino que distintas otras leyes. Oye, pues no, ya pues vivir la tesis a la onujeja, otro versículo, pues ya, oye, es más la ley de Moisés. O sea, oye, ellos para Pablo Guribi. Hay que tener cuidado del contexto. Purucuana la refutada, oye, purucuana la ñan de versículos, la ñan de capítulos. Si vos querés refutar algo, hablan de capítulos, refutata, jaben de elegir y versículos, ella tendré que amoto ve. Bowe orirepa nane contrae porque lo están no atende y upea a ver con capítulo 4 vea versículo 4 ve ya esta sube la naja había sido capítulo 4 versículo 3 o versículo 6 ve ya o contra allí va a ser un versículo poñe esta que no es de la ley de Moisés a versículo otro versículo es así estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés está citando a la ley de Moisés. No. O en un libro habla en contra de la ley, a otro libro oye, está en favor. Los discípulos no fueron así. Vea, pues ya, pero con la enredo. Yo lo que estoy viendo ahora es, oye, enredar lo mitad hasta lo que quieren es refutar fuera de contexto. Y por habla ya yo refutar, y por habla ya yo corregir. La refutación es para corregirnos, no para enaltecernos. Pero la gente es refutarse y ella bailan de versículos a oye le allí de el alambre de púa pues ya tú de manera allí el alambre de púa allí pues ya lo mismo que pasaron con esto que querían refutar solamente creyendo en el Mesías teniendo al hijo se tiene al padre hoy por carta de Juan que no ni contenía ni un mandamiento. Lo que aman a Dios cumplen sus mandamientos ellos. Ni purure hoy. Leña alambre de púa pellente oye liado. Ya alambre por ya tensa por el alambre a niño entre la paña de gelo y está Yesami. Bueno, esos son comentarios que edificativos referente al estudio ya me del amén y demás. Bueno, y otra forma de que se anule y se cancele maldiciones pues, es bueno obviamente corregirla de error corregirla de abandonarla de pecados y libre perdón. Ahora si anda igual es pecado para allá pues ¿entiendes? Ahora si fue un pecado de hipoguazú y pucuyepe más bueno nande cura vemos entender ya aclaramos ante la caso ya aclaramos ante los pecados pues no puede ser oculto también reconocer ñemotito de puta pona con el padre no se puede tapar pues. Está ahí caso pues para o sea allí me la pejenduma para con programas a consultarse algo. Pellece, quiero consultar contigo a ver qué pensás vamos qué opinás de esto pero no es para el programa yo o sea yo cuando sube el programa a ver a veces de allí cuailan pescado la temo y a ver porque bueno en síntesis todos los pecados tienen consecuencias de maldición porque es violación de la ley primera contra el cuarto
Pero hay gusto pues y mongueta toma toda confianza y que consejería ¿ve? Delante del padre y mongueta aña me ende la consejo va ya pues porque diga tú y ya no se puede ocultar pecado. Hay algunas cosas ya que conviene que se sepa, que sepa alguien y hay cosas que es entre vos y el padre. Oye, la cosa se un manejado allá por ahí no algo a confesar, me a perjudicar a alguien, ve. Está pagar la precio por tañer muy poner con el padre, tañer arrepentir. Pero si no hay perjuicio, por ejemplo, si hay algunos pecados así de. Es con el padre, es con el padre. Por eso, por padre, la MM, ya están las casos. ¿Y qué más consejería? Y ahí se anulan muchas cosas. Primero, y tú, y nada, siempre se paga primero el precio de alguna cosa. O genera pero consecuencia algo de ella pues y en vos qué manejamos en humillar lloré perdón la lloré a nada reconocerla reconocer a nada pero en arrepentir delante del padre a pejo ya por de justicia yo por experiencia te digo tengo ti persona hay purúa con la ya pude caso me de qué dónde se ya puede tener hacer la debilidad que más hace ya pucua a inventar paiteja a convencer a hechizar de la ya pude la lo mitad me hago se la hace arma qué problema la mentira pues tiene patas cortas tarde o temprano oye tipo pues la asociación botín de joven tranquilo pa botavi mope 11 poran delante yapu arma kwa y lo arma kwa la yapu se puede pegar al toque lo intentaron más porque oí alguna evidencia falsa de que lo que yo estoy diciendo es verdad no hay que se entendeba o aparecer la ceja eti yapuja más o menos hay cual y pupelento y alguna cosa hay purupe lo intentamos sabe y pupelento y la cosa hay purúa, pues es cierto, fulano es yo dije, yo no le di todas las verdades. Hay han votado y llegamos. Pues pues, hay que tipo problemas a pobres a meter a caína. Ya estamos hablando ya antes de que yo sin más ya pagando tiempo. Un guarema pues ya puede ser la belleza la es una cosa que no se puede vencer y tú entero todo depende de la decisión porque si yo pongo y ni religioso o sea no entendéis la vida religioso porque a leer la Biblia mía pesa ya pero sabía de la presencia del Padre pero obediente nada pongo a tomar la decisión allá pues es complicada a sembrar en el Purú se mandó a poner de campo viajar la isla por ya años no hay más ya si está más gente estamos oye presentado la ese acusador ulemas ustedes de Curipaiteta se ha inventado y también años sincera poner padre año arrepentido pero avise hace poner hace perdonaron y pues nunca manda por ver más la yapuja exente allá va a haber compromiso más a ver ni no ñemoñe dice exente allá pues año el año de ya dice ahí cua haisa mi tiempo ve allá a creerlo sistema hawi hamba ese es su vecino pero dice la jaino hace poner allí no año perdonaron nunca más hace ni idea en la escuela había sido la izquierda bareteta a la escritura ¿verdad? Esas eran cosas que a mí me empezó a llamar la atención ¿será? Y sí año humillar año presentar se pondrá no pasó a mayores usted se impresiona escuchó el padre mis oraciones porque es sincero con él a la ñan es sincero con el padre ñan de palabra el padre trato a mí se puede un despojo pero ahí no en 10 se pegó en el pueblo bien hace años sincera anda ahí con la gente ya se sabe que nacen va a haber problema el todopoderoso no puede ser burlado y desde entonces desde esos tiempos desde ahí del año 2000 y un poquito en adelante se la UPA ya
Sí, arte. La yapuya, no hay purubema. Pero pagué el precio porque aclarar las estambas, ese ya fue año tipo, eso, beco. No pan se lo están haciendo pan lleve, pero no pan lleve me salen. Ay, ay, ya tu humio mi tiempo. Pero, upey, gracias al Padre, aña sincera shendie, aña sincera con el Padre, aña pues aña sincera con las personas. Hay puro la verdad. Y después ya otra experiencia de mi conversión para llegar a los pies verdaderamente la que a ver, otro caso llego. Bueno, ay, ay. Ego, bueno, hablando un poquito, ya no etapa no ni arrepentir hija, no tomáis para decisión de abandonar pecado y que tu jamás oye cortar la vende, sea lo que sea la vende pecado. La vende, sí, se corta pecado, esto ya cortar la castigo, ya cortar la maldición. Pero ya confrontada, ya es tiempo se va. Ya aclaramos, aña muy ponama, aña muy sacama, aña de recoveco, anga, porque bate cota, aña ya rabe ti corazón, pa, ajá, ya, porque ya manoja, ya jalañan de pecadores. Ya pedí por la trompeta, anda ya resucita y ande, ya jadía el juicio, ves ahí que tú ya jamo y te, ñande cujan, mame. Ay, ay, ay. Mateo 10:28, hija. Bueno, poquito de exhortación a la vez. Eh, es cierto que Pablo no hablaba solamente el hebreo. Usted dijo que había estudiado acerca de Pablo. Tiene información de eso. Según Primera de Corintios 14, 18 y 19. Al parecer hay indicio de eso. De que Pablo hablaba no solamente el hebreo. Bueno, Pablo va. No, Pablo, hebreo, griego. No, Pablo hablaba mucho idioma. No se mandó a Pablo así. Había estudiado así. Hay indicios de que Pablo era. Vaya, tío, oye, es una vez, está idioma, políglota. Políglota. Vos fuiste a hacer esa acá. Sí, que hablaba unos cuantos idiomas. Y más todavía que. Orecoro la donca tu peor. De por sí es porque él era él era hebreo, eh, vivía también en una provincia romana, Tarso, entre los gentiles, griego, y no me acuerdo que había otro idioma que él hablaba, eh, pero hablaba así. Hay que puede ver documentos, eh, pero sí que recuerdo que decía que Pablo era políglota. Digo la políglota y sé que habla muchos idiomas. Hay personas que son políglotas, dominan estos idiomas. Y más todavía que Pablo tenía el don del espíritu, tu peor. Ya examina, a ver, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Sí, doy gracias al Todopoderoso que hablo en lengua más que todos ustedes. Y yo escuela. Alguien me estaba preguntando si eso no es una soberbia jactarse de los dones que. No, 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 no. Pablo, no, 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 no. Ánimo a. Puede ser que haya personas que, oye, enorgullecea, pero Pablo no está usando el orgullo acá. Pablo, doy gracias al Todopoderoso que hablo en lengua más que todos ustedes. Y él estaba siendo sincero para dar un ejemplo. Él no dijo eso. Él no estaba aplastando nada. Eso no se hace. No creo que los que tengan dones sean orgullosos. Mira como ahorita que tú lo ya posee, pero Pablo no está jactándose de eso. Me preguntan otra vez acá, no sabes si cuánto idioma hablaba
Pablo, ya que entendemos que el don de lengua era idioma, no sé, hermano, no recuerdo, pero hablaba unos cuantos. Arameo, hebreo, griego, digo, otro, ay, a tu ya llega, Pepe se forza y nada, tu ya llega, no, güey. Pero sí, hablaba otros idiomas, pues no recuerdo más cuánto. Pero a ver, coge ahí, claro, y ahí coge y a ver. A ver, gracias, ñanderu, todopoderoso, ve, se añe, es esta idioma, esta vez idioma, añe, es vende, uy, esta vez, guaranime, ñande, Biblia guaraní. Pablo, y claro. Ñe, teta, ambue, pegua, esta vez, ñe, teta, ambue, pegua, ay, cua, pendejewi, ja, añe, cua, ve, pendejewi. Bueno. Ame upare aguille, ñanderute esteve. Idiomas, sí. Es a mí otro idioma guaraní, ve acá y ñande. Sí, se trata de idioma, hermano. Versión. Te está ambue peguaje y en el idioma guaraní. Está ojeando, a ver, otro. Algunos cuando la de guaraní na bebé ya esa o ya ponga comparativa en guaraní. Algunos donde hay claro pone otro que tú más o menos pesa. Se agradecen de UTP se ABGI añe jagüere pendejewi ñe hay cua hoy cua una vez. Vale y se abre. Ñe hoy cua una vez. Anana da ahí claro. Ñe teta ambue pegua hay cua ñe pona ver pendejewi. A ver otro. Es así. Entonces, se trata de idioma que él hablaba perfectamente y hablaba más que los demás, hablaba más idioma que los hermanos. Y más con el don que tenía otra vez. Porque cuando dice que no enorgullece. Puede leer la BIN, si como trae en 14, 18, 19, 1 Corintios. 14, 18, 19. Doy gracias a Elohim que hablo en más idiomas que todos ustedes. ¿Sabes? 19. Y sin embargo, en la asamblea prefiero hablar 5 palabras que se entiendan para instruir también a los demás que 10.000 palabras en otro idioma. Va él a Pablo y se, a ver, Pablo no vio llega a ver y se valete y vio no. Este idioma se igual. No hay problema. El padre, gracias al Padre me dio propia capacidad y entre también le dio los dones, pero él prefiere usar 5 palabras que se entiendan en la congregación que entrar hablando en lenguas amables, no entendéis, vaya. Aunque 5 palabras veja o instruir para te mandar lo mitad. Quiero se oye hoy que veja y cosas oye en lengua en otro idioma amables, no entendéis más, no interpretáis edificación bigopea. Seguimos con el mismo. Allí indejo, pero dio ingo ya yuina ni mun getalla. Políglota. Pero no también anga voy a peje camí, que puede hablar muchos idiomas y no. Si me preguntan transliteración. Y claro, y te digo, pea, hermano, alema me vin, alema me Reina Valera. Y esa mi transliteración 19 la regua. Y a ver, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras en idiomas entendibles. Esa. Pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras en idioma entendible. Para mí y para ellos. Para poder enseñarles que usar 10.000 palabras en lengua o idioma desconocido para ellos.
y no edificar a nadie. ¿Sabes? Para las y Pablo upearán cosas y se cuesta y la idioma es cuajar con la donde lenguas añe es esta vez idioma pendejo. Claro, eso era una verdad, eso no es ser sincero, no es ser orgulloso. O sea, si yo digo la verdad, eso no es que decir que sea orgulloso, hay purucuano la verdad. Pablo fue purucuano, es sincero. Y según se sabe, y según los eruditos, académicos, estudiosos, y hay pruebas de que Pablo hablaba muchos idiomas. Aparte, a donde el espíritu hablaba más idiomas. Aparte, pero, ahí pues agüere, hasta en bochucos, haya pina, diferentes tonos de lengua, donde lenguas anda y por interpretar más, ¿ven? Aprendemos ahí, bebé. Hasta 10.000 palabras más, ven, aprendemos ahí, bebé. O sea, hasta entenderán, cuando los corintios me supongo que hablaban en griego. Entonces Pablo le habló en griego. ¿A entendéis, güey? Ya, vean la tema. Es lo mismo que yo, que sé añepunua esta abeja añepunua fm hay puro término hebreo, no aprendemos ahí guaraní me oñe nada. ¿De qué me sirve ese idioma añembochuco, sea añembo orgulloso, sea hace ahí? Más ver no tenemos ahí la va con el puro de la idioma guaraní. Oí entenderon la arecono la don de lengua del idioma hebreo, entenderon más epa y se y que tu añe es a explicar epa o en una congregación. En el caso estamos en una congregación. La misma se pega ya repetí más este y veces vos costa y colonita y oigo ese tita pisa ya cupe que suiza no y pe moldeado y hoy la que supa si no eres tu llamo y ve que será bebé cuadro ve ja pela apu ay cojan ahora es wina la tema hey pero ye de pedazar a ver que tu es cierto. Sí, porque ya estaban en el cuadro de esa estructura, de esas enseñanzas, esa doctrina ya, y pues y tú ya llegamos, peave. Cuadro. Anga cuadro que eso apu y ya tú vaina. Pero no, es imposible. Y ya hermano. Se puede hacer la reestructura, todos no pasamos por eso. Sí, en la iglesia, o en la asamblea, o en la congregación. Es importante, hermano, Yaraja, en cuenta el crecimiento espiritual de los demás. Anilla pensañan de gente. Siempre hay que buscar el crecimiento de los demás para decir que hemos aportado en el reino. La ñande ya a la congregación o iglesia o lo que sea, ñande yinde ya ñe bochuco ñande yinde ya ja bebé ya ñande ya esa caja, entonces no presentáis el reino, no hablamos del reino, no hablamos, no edificamos, no aportamos en el reino, ya edificáis más, bebé, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Van a viajar, aporte en el reino, y para oñandemos al Padre, para como de la semilla de conocimiento de verdad, de revelaciones, de dones. Jala ya allí está oñande ya seguí vete y cuadro tuya, allá y cuamanda ya no pesa anda ña ña papu ya con este vete. Y esto uta. Sí, pues acá me dicen que a veces hay miedo de que los hermanos tomen a mal y abandonen la congregación. Está pango común, hermano. Pango común, pango de curem. Si hay 20, 30 hermanos ahí en la congregación. Dengo el J explicar la verdad es ese acaso caco versículo bíblico. Ojo 29 o pita uno bueno va esta dego la verdad en boe. Debe mantenerse los 29, 30 jare seguir de cuadro de vieja estructura doctrinal, falsa doctrina, mala interpretación porque de botar ojo pa. Y vos mismo te está complicando y sos cómplice porque está en algo falso, hermano. Ani que yeti. Explicarlo, hermano, justamente en si a mí me parece, explicamos mi experiencia. Llego a ver mi experiencia. Llego a ver delante de los hermanos, delante de los pastores, apóstoles y demás, a explicarse cómo poner la error, vamos para allá, vamos para allá, los hermanos ve allá, la Biblia y pesa, hacia que me curí pesa, se lo va a pitar, güey. Allí ya, hoy. Pero
Upey, ojo la Juana, ojo, apuita, no apuita. Y seguimos. Mi Juana, ojo, está allí, ojo, está la doctrina subescuela que tiene comisión de oír. A lo armar la verdad, a igual la verdad, bueno, pues está. Y estamos juntos, formamos el grupo, conversamos, dialogamos, hicimos las reuniones y acá también seguimos haciendo las reuniones. Ojalá no interesa, ya veo nada ella, pota, ahí porque, ay, que ojo, pata, no porque ella escandaliza, pata, está siguiente la mentira. No, no. No conviene eso. Hay que sincerarse con el padre. ¿Sí? Bueno, ya nada, ya pues está entonces versículo 19. Ya continúa, era muy hemos viajado, Gina. Y me catuñi, importante te dicen de pregunta a los hermanos fuera, tapicha fuera. Hoy algunos ve ya respondemos hoy en privado, otros ve ya responder, también hoy nos pregunta, pella piga tu bembobuca tu más 595-985-162-975. A ver, ya anotamos la vende preguntas, si no ya enviamos la vende respuesta a mí. Y yo topata, te hago programa Jera Gina Beca. Ay, a todas, shalom, bendiciones, hasta mañana.